Buenas tardes, profesores, profesoras. Es un gusto estar nuevamente con ustedes acá. Hoy día tenemos como invitada a Karen Coral. Hola. Hola Lilia, ¿qué tal? Ella viene a conversar con nosotros hoy día sobre las competencias vinculadas a la comunicación. Como de costumbre, buscamos encontrar cuáles son las relaciones entre trabajar estas competencias y promover el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y el razonamiento. Antes de comenzar a ver las relaciones, es bien importante que nos cuentes un poco qué nos traen estas competencias, qué demandan, qué tienen que aprender, un poco para luego poder preguntar acerca de algunas relaciones, ¿no? Ok. Se trata de tres competencias. Una de ellas se refiere al mundo de la comunicación oral, tanto como expresión oral como comprensión oral. Una segunda competencia tiene que ver con la comprensión escrita de los textos y una tercera competencia con la producción de esos textos. Básicamente las tres son competencias comunicativas, es decir, son habilidades que te van a permitir desenvolverte en un campo muy amplio de situaciones, es decir, son como una especie de herramientas al servicio de otras áreas, por ejemplo. Entonces, tener unas competencias comunicativas lo que supone es necesariamente, y eso es sumamente importante entenderlo, el uso del lenguaje. Entonces, comunicarse es usar el lenguaje, ya sea para comprenderlo, ya sea para expresarlo en lo oral y en lo escrito. Entonces, eso es básicamente la parte medular de esas tres competencias. No sé si tú has escuchado que los docentes tenemos como que cumplir con una serie de desempeños porque somos evaluados, digamos, ¿no? Y hay un desempeño que tiene que ver con esta idea de qué tanto tenemos que promover o logramos en realidad promover el pensamiento crítico, el razonamiento y la creatividad. Entonces muchas veces los docentes sentimos como que nos llegan muchas demandas. Yo tengo que, pero además tengo que. Y la idea acá es poder ver si existen algunas relaciones o si yo tengo que estar desarrollando esa competencia y además tengo que estar pensando en este tipo de comprensión profunda o en este tipo de pensamiento. En realidad no son dos sistemas paralelos. Es decir, uno está incluido en el otro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si hablamos de comprensión de textos, esa comprensión es necesariamente una comprensión crítica. Veamos, por ejemplo, las capacidades de la competencia de leer diversos textos. Tienes una capacidad que tiene que ver con obtener la información. Digamos que ahí no se produce tanto la criticidad. Luego tienes otra capacidad que tiene que ver con la inferencia, es decir, poder completar aquellas lagunas, vacíos de información a partir de ciertas pistas que los textos te traen. Esa, la inferencia, y es claramente una habilidad del pensamiento crítico, una, digamos, de las grandes destrezas sumamente importantes en el pensamiento crítico. Y sobre todo, especialmente la tercera capacidad, que es la reflexión acerca de la forma, del contenido y del contexto de los textos. Porque justamente la evaluación crítica, en eso está, digamos, lo medular del pensamiento crítico. Es decir, las capacidades mismas están formuladas para el desarrollo del pensamiento crítico. No es un además, no es un extra que se sume y que nos genere a los docentes de comunicación un trabajo mayor, sino que en la naturaleza misma de esas capacidades y de esa competencia ya está incluido el pensamiento crítico. Entonces, a ver si te he entendido bien. Lo que tú nos quieres decir es que no hay forma que alguien, por ejemplo, lea sin utilizar o haber desarrollado o estar desarrollando de manera paralela el pensamiento crítico. O sea, en efecto sí puede haber una lectura chata, literal, y solamente recupero la información que el texto me trae. Pero leer y desarrollar una competencia como está, digamos, propuesta en el currículo, no es solamente leer y recuperar la información que el texto trae, es también poder leer entre líneas, ¿no? Hay una frase muy, muy simpática que es leer las líneas, leer entre líneas y leer detrás de las líneas. Entonces, realmente desarrollar plenamente la capacidad lectora, la competencia lectora, significa también ese desarrollo de la evaluación, de esos juicios valorativos acerca de lo que lees y acerca de lo que no lees, pero que se implica en el texto. Hay una intención, ¿no? Por ejemplo, poder establecer si el texto es un texto falaz, por ejemplo, si la fuente es creíble o no, si es autorizada o no. Todos esos son manifestaciones claras de que un pensamiento crítico está en funcionamiento. Y cuéntame, la creatividad, ustedes tienen como, digamos, un mandato, ¿no?
muchas veces yo sé que hay todo un tema vinculado a la literatura, que en realidad está inmerso ahora en esta propuesta dentro de las 3 competencias. Trabajar literatura, leer literatura, ¿implica trabajar con la creatividad? Hay dos cosas. Una, claramente la competencia que se refiere al campo de la producción, por ejemplo, tanto la expresión oral o la producción de textos, supone necesariamente un cierto acercamiento hacia la creatividad. El solo hecho de utilizar el lenguaje creativamente, el solo hecho de producir oraciones nunca antes oídas, nunca antes leídas, sino que sea tu expresión personal, en eso mismo ya está la creatividad. Ahora, en el caso específico de la literatura, yo sí creo que leer literatura, pero sobre todo producir literatura, en la medida que es un arte, en realidad es una manera de potenciar, de una de las mejores maneras de potenciar justamente el aspecto creativo del ser humano, ¿no? La literatura es sumamente esencial para desarrollar ese aspecto creativo. Y, perdón, no solamente digamos, en leerlo, es leerlo y hacerlo, ¿no? Es decir, también darle la oportunidad a nuestros estudiantes que generen poemas, que generen cuentos, que generen textos híbridos de imagen con palabras, por ejemplo, ¿no? Y el tema del razonamiento, el tema de la comprensión profunda, es como que ya cae por su propio peso, ¿no? Porque incluso hay una competencia que es comprende, o sea, la de lee, en un momento llegó a llevarse comprende, digamos, textos escritos, comprende o comprende críticamente, textos. además, comprende críticamente textos escritos. Entonces, este tema de comprensiones, ¿no? Las relaciones, la capacidad, en el caso de la comprensión escrita, eso está claramente en la que tiene que ver con la infiere e interpreta. ¿Por qué? Porque necesariamente requieres hacer relaciones lógicas entre conceptos. Por ejemplo, establecer la causalidad en una historia que lees, qué ocurrió antes, qué ocurrió después, qué motivó, por ejemplo, si haces literatura, a un personaje a actuar de determinada manera. Eso justamente es establecer, por ejemplo, relaciones de causalidad, relaciones de generalización, de abstracción, especificaciones, es decir, todas aquellas cosas que tienen que ver con destrezas cognitivas superiores, digamos, están presentes necesariamente en la comprensión. O sea, mucha gente dice que precisamente la comprensión de la lectura y la producción y la generación de pensamiento crítico son dos cosas que están íntimamente imbricadas. Dime, si yo te pidiera que dieras una recomendación a las docentes, porque es como que esto siempre está en nuestra mente, pero en el fondo no lo estamos logrando del todo. Entonces, si hay muchas cosas por hacer en las escuelas, en nuestra propia práctica, si tuvieras que darle alguna recomendación, ¿cuál la darías? ¿Por dónde empezar? ¿Qué cosa es lo que tendríamos que comenzar a discutir entre nosotros los docentes? ¿Qué poner sobre la mesa? Una cosa que para mí es importante y es, digamos, casi una de las primeras cosas en las que me fijo, es que los textos que los chicos leen, por ejemplo, sean lo que yo llamo resistentes al diente. O sea, ¿a qué me refiero? Que el texto sea retador en sí mismo, porque finalmente con un condorito vas a poder desarrollar igual las capacidades o sea, se van a tener que poner en juego necesariamente las capacidades que si les das, por ejemplo, una novela como La Metamorfosis, ¿no? En ambos casos, pero mejor le das una novela que sea resistente al diente, es decir, una novela que le genere pensar, darle vueltas a las cosas y qué hubiera pasado si, y si yo me pongo en ese lugar, cuál es la relación, por ejemplo, de este autor con su padre, por qué fue su mundo así, por qué finalmente se decidió por esa estética, por ejemplo. Entonces, un texto que permita explorar muchas posibilidades y sobre todo, aquellos textos, creo yo que mientras más te acercas hacia la final de la escolaridad, aquellos textos que se muevan un poco en el aspecto gris de la incertidumbre, ¿no? Justamente esta idea de no cerrar todas las claves ayuda mucho precisamente a la generación de elementos creativos en el pensamiento, críticos también, pero sobre todo esta capacidad de tomar decisiones. Me parece sumamente importante. Karen, te agradecemos por habernos acompañado hoy día. Esperamos poder seguir conversando sobre todos estos temas. Profesores, profesoras, una vez más nos quedan retos sobre la mesa. Hay mucho por hacer.
Yo siempre me he preguntado por qué vinculamos la matemática, solamente la matemática al pensamiento lógico. Creo que en 2 minutos Karen nos ha planteado cómo el leer, el comprender, tiene que ver también con establecer relaciones lógicas, con desarrollar habilidades de pensamiento superior, el poder ver críticamente un texto, el poder inferir, en el mismo nombre lo tenemos. ¿Cómo comenzar? Creo que nos ha dejado un reto hoy día. Busquemos buenos textos, textos que reten a los chicos, textos que les generen incertidumbres para generar el diálogo, para poder ver distintas perspectivas, que es también una de las habilidades que buscamos desarrollar con el pensamiento crítico. Nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias.